Bueno, cordial saludo. Vamos entonces con la tercera parte de la biografía de Samuel Christian Federico Hahnemann. El gran Samuel Hahnemann, ya profundamente desorientado en sus convicciones sobre la medicina que estudiara, aprovechó una oportunidad que se le presentara y que aumentó su deseo de investigar en busca de una verdad que estaba seguro que existía. Enfermó uno de sus hijos. Una lucha íntima se estableció entre el padre que imploraba el restablecimiento del hijo querido y el médico que rehusaba la práctica de un arte por él reputado de falso. Abandonando la profesión médica, dedicóse principalmente al estudio de la química y a la traducción de libros y a las ocupaciones literarias, sin, entretanto, abandonar el estudio de la medicina. No hacía clínica, pero seguía estudiando medicina, buscando algo que él no sabía lo que fuera, pero que preveía que existiese: una ley racional de curación. Hahnemann ya entendía que la primera condición para usar con éxito las sustancias medicinales era conocer sus efectos sobre el organismo humano y que ese organismo fuera el de un individuo sano, porque toda experiencia llevada a efecto en un organismo enfermo sería modificada por 1001 influencias perturbadoras inapreciables. Versado en las ciencias naturales, inició sus nuevos estudios con celo, constancia y perseverancia. Comenzó desechando el principio terapéutico abuso in morbis, contrario a su raciocinio, repelido por su razón. Así, para él, desaparecieron las denominaciones vagas y falsas clasificadas en una materia médica de entonces como medicamentos, purgativos, diuréticos, antiespasmódicos, astringentes, sedativos, diaforéticos, emenagogos, estimulantes, afrodisíacos, expectorantes o incisivos, emolientes, analépticos, tónicos, contraestimulantes, temperantes, alternantes, revulsivos, cialagogos, antitérmicos, etcétera, que no expresan otra cosa más que una errónea idea de una perturbación orgánica, síntoma de una causa mórbida. Si el enfermo no orinaba, se le administraba un diurético. Si no hacía sus exoneraciones intestinales, un purgativo, como todavía en la actualidad se usa. Si se presentaba elevación térmica, un antitérmico le era aplicado. Aún hoy, infelizmente, así procede la alopatía, suprimiendo un síntoma que nada más es una reacción orgánica. Mientras el enfermo queda abandonado a sus enflaquecidas resistencias, era esta la medicina de entonces, que con pequeña modificación actualmente todavía es la misma en la escuela clásica. Antes de Hahnemann, nadie procuró conocer de dónde provenían estas agitaciones violentas del organismo bajo la acción del agente terapéutico, de dónde provenían esas crisis artificiales que muchas veces colocaban al enfermo en peligro de vida, o de muerte más bien. Abandonando las posiciones que ocupaba en la sociedad como clínico, fue despreciado por los amigos, pero prefirió la miseria y el desprecio de todos a ejercer un arte que su conciencia repelía por ser errada y nociva a la humanidad. Sordo a todas las recriminaciones, a las necesidades materiales, prosiguió Hahnemann invariablemente en el camino que recorría en busca de la verdad, aunque en ocasiones su corazón de padre amoroso fuera horriblemente tocado por las lamentaciones de un hijo que pedía alimento y a quien muchas veces ni un pedazo de pan podía darle. Prefería la miseria y la mediocridad presentes a la brillante y lucrativa situación de entonces, pero no traicionaba su conciencia, que le dictaba seguir otro camino. Ninguna cosa lo hizo desistir. Abandonando el ejercicio de la clínica
pasó Hahnemann a buscar los medios de subsistencia en la traducción de obras cuya recompensa, mal retribuida por los editores, apenas alcanzaba para no morirse de hambre. Cuando estudiante en la universidad, ya se sostenía por medio de traducciones. Allí de cada 2 noches dormía apenas una, pero en la época de sus nuevos sufrimientos, la responsabilidad del hogar lo hacían trabajar día y noche. Procuró para esto vencer el sueño con el uso del tabaco, con el fin de trabajar noches enteras. Fumaba pipa por ser más económica. Pobrísimo, viviendo con su mujer y sus hijos en un cuarto, usaba un rincón separado del resto del aposento por una cortina. Este era su gabinete de estudio y de trabajo, en donde se sentía feliz con su conciencia y su carácter. He aquí el estado de miseria en que se encontró un hombre que por una consciente convicción todo despreciara por el bien de la tranquilidad de su espíritu. Entre las varias obras traducidas por Hahnemann del inglés al alemán, encuéntrase en 1790 La materia médica de Cullen, gran médico escocés. Hahnemann no se limitaba a la traducción, sino que adicionaba siempre la obra traducida con críticas y anotaciones. Una cierta exposición de este libro le despertó el deseo de experimentar en sí mismo los efectos de la quina. Quina. Algunos homeópatas dicen china, pero sucede que todos los medicamentos homeopáticos están nominados en latín y en latín no existe che. Entonces debemos decir quina, haciendo surgir por tanto un nuevo método de experimentación que no había sido probado por nadie más con ese mismo fin, la experimentación en el hombre sano. Hahnemann fue llevado a esto porque no podía aceptar las ideas de Cullen sobre la acción de la quina o quinina por sus explicaciones variadas y contradictorias. Admitía Cullen que la quinina, siendo amarga, criaba en el estómago del enfermo una sustancia contraria a la calentura. Debo decir que este fue el inicio de la experimentación pura, es decir, experimentar en el hombre relativamente sano, porque 100% sano no hay nadie, para determinar cuáles son los síntomas y signos que produce determinada sustancia y asimismo tratarlos con esa sustancia cuando se presentan en un enfermo. En el segundo volumen de esta traducción escribió Hahnemann una nota con el resultado de su experimento. Tomé para experimentar 2 veces por día 4 dracmas. Un dracma es equivalente a 3 gramos y 24 centigramos de pura quina o quinina. Mis pies, extremidades de los dedos, etc., tornáronse primeramente fríos. Me sentí somnoliento y lánguido mientras mi corazón palpitaba, temblaba sin que estuviésemos en la época de frío, postración en todo el cuerpo, en todos mis miembros, pulsaciones en la cabeza, enrojecimiento de mis mejillas, sed y finalmente todos estos síntomas característicos de la fiebre intermitente aparecieron unos después de otros, aunque sin el peculiar y riguroso frío. Estos paroxismos presentaban la duración de 3 a 4 horas en cada vez y reaparecían si yo tomaba la dosis de la misma manera. Dejé de tomar la quina y la salud volvió. En esta nota, en el segundo volumen de Materia Médica de Cullen, se encuentra pues la primera orientación a seguir en el experimento de los medicamentos y es presentada una ley terapéutica. El descubrimiento de esta orientación condujo al genial Hahnemann del experimento al análisis y de este a la síntesis. Sometióse Hahnemann a penosos experimentos de violentos venenos. Varios amigos le ayudaron en esos experimentos. Llegó así a reconocer que cada medicamento presentaba síntomas con variadas y diferentes gradaciones, caracterizando las sustancias experimentadas.
Después de la quina, estudió sucesivamente el azufre, el mercurio, la belladona, la digital, la ipecacuana, etc. Y cada nuevo experimento era una confirmación del razonamiento en el primero. Experimentó todavía la plata, el oro, el licopodium, el cloruro de sodio, etc. Estudió varios productos minerales, naturales, vegetales y animales, y de todos concluyó siempre la infalibilidad de la ley terapéutica que presintiera y que en breve formularía como formuló. Comparó Hahnemann los resultados de los experimentos que hizo en cada sustancia con las curas que la misma realizaba. De esta comparación formuló las siguientes conclusiones. Primero, que el azufre produce una erupción cutánea semejante a la que él tiene la propiedad para curar. Segundo, que el mercurio en su poderosa acción sobre el organismo desarrolla síntomas análogos a los que él ordinariamente hace desaparecer. Tercero, que la belladona produce erupción en placas de un rojo oscuro acompañadas de los síntomas que le son característicos. Cuarto, que los mismos efectos eran producidos en todos los experimentos del mismo medicamento, verificándose siempre esta última conclusión. Hahnemann no vaciló en proclamarla en toda su generalidad como ley de medicina que acaba de descubrir. Prosiguió el sabio sus experimentos. Dentro de poco, un nuevo raciocinio hace surgir un grande factor de progreso en la medicina con el tratamiento preservativo de las enfermedades epidémicas o, con mayor propiedad, la profilaxis. Estos hechos observados por el sabio de Meissen tenían una gran significación. Era el punto de partida de otra ley derivada de su principio similia similibus, su principio que solamente más tarde él enunció. Habiéndose retirado Hahnemann en 1789 a su pobrísimo gabinete de trabajo en Stotteritz, si así podemos llamar a una de las esquinas de su reducida pieza, de allí salió 3 años después, ya bien orientado, para presentar a sus contemporáneos las bases de una nueva medicina, la que tiene una fisiología, una patología, una materia médica, una terapéutica, una profilaxis y una filosofía propias. 4 años de trabajo intenso, 4 años que le proporcionaron una gloria eterna, trayendo un perpetuo beneficio para la humanidad. En la obra El amigo de la salud, Hahnemann se revela notable higienista dietético. En las 2 últimas páginas de la obra se encuentra una gran multiplicidad de recomendaciones que actualmente todavía son muy útiles a la humanidad, constituyendo una obra prima y oportuna. Se ocupa de la higiene de las ciudades, de las calles, de las habitaciones individuales. Solicita que las murallas de la ciudad sean arrasadas, los fosos desecados y los viejos cuarteles destruidos. Exige calles anchas, bien ventiladas, casas claras, que las prisiones sean conservadas limpias y desinfectadas. Los prisioneros, debiendo estar aislados, impedir la aglomeración de individuos en apartamentos muy reducidos. Todo esto con el fin de evitar las epidemias y contribuir para la felicidad de sus semejantes, de lo que mucho se preocupaba Hahnemann. Condena el celibato de personas sanas, aconseja los ejercicios al aire libre, el aseo del cuerpo, etc. La salud, según Hahnemann, no puede ser obtenida sin sobriedad y exige que cada uno se estudie a sí mismo, respetando su salud, etc. Es después de todo una obra grandiosa, la higiene de Hahnemann. Sus consejos higiénicos son actualmente enseñados como principios modernos. El fallecido del emperador Leopoldo II de Austria ofreció una oportunidad para que Hahnemann atacara abiertamente a la medicina de la época, que hasta entonces no había hecho. El médico del emperador, el doctor Langusius, así como sus asistentes, los doctores Stoerk y Schevers, quedaron en dar publicidad a un detallado informe sobre la enfermedad del monarca por haber sido acusados de negligencia. Hahnemann, por medio del periódico Anzeiger de Deutschland, de 31 de marzo de 1792, hoja publicada en Gotha por Becker, uno de sus amigos, atacó violentamente al doctor Langusius, censurándolo por haber practicado en 24 horas 4 sangrías.
en un organismo ya muy debilitado. Esa es la medicina así de troglodita que se practicaba en ese entonces y que aún hoy, en muchas ocasiones, se sigue practicando. Después de estas intervenciones sobrevinieron los terribles vómitos. Los médicos desorientados dejaron morir al enfermo, aunque uno de ellos había declarado que el emperador se encontraba fuera de peligro. El Anzeiger-Dochen se tornó un campo de batalla. El doctor Langusius, violentamente atacado por Hahnemann y sin medios de defensa, declaró que daría publicidad a un minucioso informe sobre los hechos ocurridos con motivo de la muerte del emperador. Hahnemann creyó en su palabra, pero tal informe jamás fue publicado, obviamente. Hahnemann ataca la sangría, los purgativos, los vómitos, los emplastos y sedantes. Condena la mezcla de medicamentos y los medios antiflogísticos. Levanta por fin un violento ataque contra los métodos usados y sus partidarios, comprobando sus concepciones con los constantes experimentos a que se sometía. Hahnemann experimentó en sí mismo 61 sustancias y verificó que los experimentos, al contrario de lo que creía, tornaban al organismo más apto para repeler todas las causas mórbidas, naturales o artificiales. La salud se manifestaba más sólida en él y su cuerpo estaba más robusto. Hoy en día también se hace eso con la homeopatía. Se dan dosis mínimas profilácticas. Concebida su medicina sobre la base de la semejanza de los síntomas entre el enfermo y el medicamento, esperaba Hahnemann la oportunidad de comprobarla en casos públicos. Mucho antes de lo que esperaba, tuvo la oportunidad de verificar en el enfermo el resultado de los medicamentos experimentados en el individuo sano, como vamos a relatar. Fue todavía 1792 que Hahnemann, influenciado por el duque Ernesto Saxe-Gotha, que mucho se interesaba por sus trabajos, cambió su residencia de Stotteritz para Gotha. El duque de Saxe-Gotha se preocupaba mucho por los trabajos científicos de Hahnemann, pero no le ofreció ningún recurso económico a pesar de ser muy humanitario. Tuvo así Hahnemann que enfrentarse en Gotha con una verdadera miseria en compañía de su esposa y sus hijos. La miseria alcanzó un grado tan elevado que el sabio tuvo que usar suecos por no poder adquirir otra clase de calzado. Allí, con la ayuda ofrecida por el duque, estableció Hahnemann una casa de salud para enfermos mentales. Un caso exitoso para Hahnemann, porque déjenme decirle que una de las virtudes de los medicamentos homeopáticos es que ejercen su acción también a nivel emocional, conductual, psicológico, mental, como se le quiera llamar, que más adelante iremos ampliando. Un caso exitoso para Hahnemann en ese lugar fue el del escritor Klonkerbring, el cual restableció completamente. Aparece en Molsleben una epidemia de costra láctea. Hahnemann tomó las medidas profilácticas para evitar el contagio de sus hijos, pero un niño de la villa Karlstadt desobedeció las medidas profilácticas de Hahnemann y trajo el contagio a sus hijos. Hahnemann entonces la idea de preparar un medicamento con flor de azufre. Hahnemann tuvo entonces la idea de preparar un medicamento con flor de azufre y polvo de concha de ostra. Este medicamento, al cual posteriormente Hahnemann nombró Hepar sulfuris calcareum, determinó una rápida cura. Sus estudios y sus preocupaciones literarias no encontraron tropiezo. Producía siempre. Primero, léxico farmacéutico, trabajo original, publicado en 4 volúmenes, fue publicado en 1793. Segundo, algo acerca de las reacciones del vino, trabajo original también en 1793. Tercero, preparación del amarillo de Cassel, trabajo original, publicado en 1793. Era asombrosa la capacidad de trabajo de Hahnemann, siendo la única manera de lograrlo, trabajaba de día y de noche. Fue en Molsleben, donde nació su hijo Ernesto, el 27 de febrero de 1794, muriendo accidentalmente en ese mismo año. Todavía en 1794 Hahnemann abandonó Molsleben, instalándose en Pyrmont, en horribles condiciones de privaciones y necesidad. Fue en este viaje que un grave accidente del vehículo pone en peligro a toda la familia de Hahnemann.
En este accidente murió su hijo Ernesto, como anteriormente referimos. La señora Hahnemann y sus hijos sufrieron tanto que tuvieron que permanecer algunos días en Göttingen, imposibilitados de proseguir el viaje. Finalmente se instala en Pyrmont, en donde existe una carta de Hahnemann con fecha 10 de enero de 1795. Bien amigos, aquí terminamos la tercera parte de la biografía de Samuel Hahnemann. Voy un poco rápido porque es muy extensa y no quiero que los videos se extiendan tanto. Nos vemos en el siguiente video en la cuarta parte de la biografía de Samuel Hahnemann.